Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el de hoy, gente, continuamos con el segundo video de Proyecto Contactos. Ya estuvimos viendo en el video pasado de qué se trataba este proyecto de generar formularios para guardar nuestros contactos y a futuro poder utilizarlos como un sistema de grupo de envío, ¿sí? Bueno, y un montón de cosas que ya estuvimos explicando. Así que en este video, que tampoco va a ser demasiado desarrollado, vamos a estar empezando a trabajar o a preparar a Excel como si fuese una base de datos, ¿sí? Técnicamente hablando, con controladores ADO, que se refieren más que nada a controladores Active Data Object. Según lo que habíamos visto, habíamos generado el formulario y habíamos reutilizado, mejor dicho, estamos utilizando un módulo de clase que vimos en el proyecto anterior de permisos de rangos, pero lo más importante es que nada de esto funcionaría si no tendríamos habilitado el Microsoft ActiveX Data Object 6.0 como mínimo. De ahí tengan en cuenta que lo van a encontrar más o menos a esta altura, ¿sí? O sea, es el que le sigue el 2.8. Entonces, gente, ¿qué vamos a preparar hoy? Vamos a preparar un módulo de clase que va a ser el típico módulo de clase que va a contener funciones que van a poder ser utilizadas por todo el proyecto, básicamente, ¿sí? Pero bueno, hay algunas que van a ser utilizadas sobre todo para los que son las consultas. Así que vamos a empezar con eso, creando un módulo de clase. Recuerden que los módulos de clases no se ejecutan o no se convocan como los módulos normales, ¿sí? Directamente, sino a través de variables, y eso más que nada nos permite trabajar con ciertas seguridades, ¿sí? Es decir, que no cualquiera puede ejecutar manualmente un módulo de clases, siendo que lo quiera agregar a un botón. Para agregarle un botón hay que ponerlo a través de un proceso, desde ese proceso ejecutar o crear la variable, bueno, etcétera. Entonces, con eso minimizamos algunos errores. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es crear entonces mis funciones, como siempre utilizando el option explicit para la creación de para obligarnos a definir variables, y desde ya vamos a comenzar a utilizar ahora funciones para las tablas. Eso ya lo vimos en el proyecto anterior. Para quienes no los hayan visto, vamos a estar haciendo un atajo. ¿Por qué? Si ven, acá tenemos 4 hojas, ¿sí? Como expliqué en el video anterior, las hojas van a ir como en el orden cronológico de los temarios. Vamos a empezar con hoja configuración, donde tenemos que empezar a cargar algunos tips. Los tips van a ser necesarios al momento de completar el formulario, como por ejemplo la lista de empresas, la lista de cargos, ¿sí? La lista de tipo de teléfonos, etcétera. ¿Por qué se ponen tips? Y bueno, porque si nosotros tenemos que dejar eh, a la a la consideración, ¿no? de cada persona cómo cargar un texto, lo va a poner con la inicial en mayúscula, otro va a poner todo en mayúscula, otro todo en minúscula, otro le va a poner espacios de sobra, ¿sí? Entonces va a llegar un momento que para la misma empresa va a estar escrita de maneras diferentes, y al momento de querer sacar un reporte por cada elemento diferente vamos a tener un resultado diferente, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuántas empresas hay, por poner un ejemplo de empresas nada más, vamos a tener una información errónea. Entonces, de esta manera, limitando y dejando la opción a una única opción, y luego trabajando con su ID, ¿sí? Con su valor verdadero numérico, ya estos se trabaja de una manera mucho más precisa. Entonces, como vamos a estar trabajando con cada una de estas hojas, les recuerdo, tengan en cuenta que va a ser necesario ver al menos el video 7 del proyecto anterior. Les recuerdo que, vamos a sacar esto de vuelta, que para una consulta SQL de estos estilos, trabajábamos con la consulta, y al momento de trabajar la tabla estaba compuesta por una conjunción de la hoja, pero en este caso el nombre que vemos en la pestaña. Pero yo, para facilitar un poco todo esto, lo que hice fue que tanto la hoja como la pestaña se llamen igual. Ojo, mañana cambian el nombre de la pestaña y esto puede traer consecuencias, ¿sí? Pero bueno, de momento lo unifiqué para evitar problemas. Entonces, es, como les decía, una conjunción del nombre de la pestaña y el rango donde estarían las columnas, ¿sí? O el rango de los datos.
Y estas dos opciones se unen con el símbolo pesos, pero todo eso en su conjunto se agrupa dentro de los corchetes. Bueno, si cada vez que nosotros quisiéramos agregar, ejecutar una consulta de cualquier tipo, porque todas necesitan el nombre de la tabla, vamos a estar completando todo este jeroglífico, la verdad se nos complica en el dinamismo del momento de trabajar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer como primera instancia es generar funciones que va a ser más fácil convocar esa función que me genere ese código. Y no solo eso, sino que al momento, si nosotros por ejemplo cambiamos alguno de estos datos, le agregamos más campos, le quitamos campos, le agregamos, no sé, una, un, la posición, lo que sea, es más fácil modificarlo en un solo lugar que en cada consulta que hayamos hecho, ¿sí? Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a crear funciones públicas, public function, donde vamos a estar convocando cada nombre de tabla, ¿sí? Vamos a empezar con la tabla configuración. Esto no recibe nada y va a devolver un texto. Copiando esto, entonces tabla configuración va a devolver algo parecido a esto, ¿sí? Configuración está bien escrito y los campos van de la A, perdón, en configuración, ahí está, de la A a la C. Bueno, ahora lo que continúa lo voy a hacer más en cámara rápida para no estar explicando línea a línea. Bueno, listo. Entonces ahora tenemos las 4 tablas armadas y al momento de querer trabajar con una consulta, simplemente convocamos esto que me va a estar devolviendo este lío que habíamos explicado, ¿sí? Si algo está mal, se corrige solamente en un lugar. Bueno, lo que vamos a continuar como para explicar un poco es el asunto del módulo de clase RunSQL, donde vamos a estar... ¿Saben qué? Esto lo voy a cambiar de lugar. Esto lo vamos a poner acá como nombre de tabla 1, nombre de tabla, perdón, nombre de base de datos 1, nombre de base de datos 1. Esto más que nada por si más adelante se nos ocurre agregar una segunda base de datos, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a cerrar que me molesta. Y como les decía, esto ya lo expliqué en un video, está bastante bien explicado, así que lo único que vamos a hacer es repasar. Estos dos son elementos del ADODB, son variables necesarias. Uno genera la conexión y el otro es la que determina la apertura de la base, la ejecución del SQL y en el caso de que el SQL, el lenguaje de base de datos, ¿no?, sea un tipo select, obtiene datos, ¿sí?, a través del head rows. Entonces esto no es más que una función que va a devolver datos. Pero ¿qué pasa? Las consultas de tipo insert, update y delete, que no devuelven datos sino que generan acciones, no funciona la propiedad head rows. Por lo tanto, esta parte, cuando no sea un select, va a tirar un error. Yo lo que hice fue que por cada error continúe. Pero la verdad es que trabajando con base de datos uno necesita saber si se generó algún otro error que no sea de los que ya sabemos. Así que lo que voy a hacer acá y de momento es quitar esto, ¿sí? Pero lo vamos a manejar cuando hagamos una inserción y ver qué error me devuelve. Una vez que yo capture ese error, lo vamos a trabajar con los manejos de error. La verdad es que no me acuerdo cuál es el número de error como para ponerlo ahora, así que lo dejamos para después. Y hay un tema más para explicar, que es el siguiente. Ahora cada tabla va a trabajar con un ID. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo un contacto, en vez de acá poner señor Macros, voy a ir a buscar el número que representa al señor Macros. Claramente es difícil entenderlo si no hay ningún ejemplo visto. Pero bueno, es como les dije en el primer video, vamos a empezar de cero. Así que lamentablemente los primeros videos van a ser facilongos para no perder el hilo, ¿sí? Pero tengan en cuenta de que acá va a haber un número, ¿sí? Un número 1, 2, 3, 4, 100, 400, 1000, no importa. Y ese número va a representar toda esta línea, ¿sí? El nombre, la nota, el email, ¿sí?, y todo lo demás. Entonces, cuando yo quiera trabajar a partir de ahora con el nombre de contacto, no voy a buscar no voy a estar relacionando el nombre, sino que voy a estar relacionando el ID, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El ID es un campo autonomérico
donde se autoincrementa y siempre es un valor numérico, ¿sí? Los IDs deberían ser numéricos. Entonces, digo deberían porque muchas veces los IDs son combinaciones de, por ejemplo, fecha con número, con lo que sea, y eso arma un ID. Pero bueno, para los que iniciamos, para los que empezamos, para entenderlo un poco mejor, son números únicos e irrepetibles que se van autoincrementando, ¿sí? En las bases de datos, ya desde Access, se conoce esto y ya se configura el campo como autonumérico para que se maneje solo. Entonces nosotros no olvidamos de esto. Lamentablemente en Excel no lo podemos hacer, porque Excel no conoce el concepto de o al menos que yo sepa, ¿no? Por supuesto, no conoce la opción de autoincrementar un valor. Yo lo que podría hacer es tomar la fila, pero al momento de hacer una consulta, ¿cómo tomo la fila? O sea, se me complicaría. Así que estamos prácticamente obligados a hacer esto. Entonces, vamos a hacer la primera función importante, que es la de obtener el ID, ¿sí? El ID de cualquiera de estas tablas. Es decir, que va a ser una función que funcione, valga la redundancia, con todas las tablas. ¿Sí? No voy a hacer una función por tabla. Así que vamos a empezar con eso y vamos a generar entonces en mis funciones una función pública, public function next ID. ¿Sí? Podría poner autonumérico también, pero bueno, ya está. Bueno, ¿qué necesita el next ID? Y bueno, va a necesitar saber de qué tabla estamos hablando. Así que tabla, as string. Y otra cosa, va a necesitar saber qué campo es el que está buscando. Ustedes me dirán, ¿y sí, el primero? Claro, lo que pasa es que cada ID de tabla tiene que tener una referencia a la tabla, como para saber al momento de estar haciendo los trabajos de relación de tablas que este ID es de esta tabla, ¿sí? Porque si no, uno después se enquilomba todo. Entonces, el ID para la tabla de configuración es ID configuración, la otra es ID contacto, la otra es ID teléfono y la otra es ID dirección, ¿sí? Entonces, no es un valor único. Ustedes, si lo quieren hacer más fácil, póngales a todos ID y listo, se resuelve. Pero en el momento de hacer una consulta grande, tengan en cuenta que acá en Excel no hay editor de consultas de base de datos, por lo tanto, al hacerlo con textos se les puede enquilombar un poco. Así que yo prefiero que mantengan la idea de referenciarlo con el nombre del ID. Así que yo en mi caso sí voy a poner un ID, ¿sí? Un ID de tipo texto. Pero en realidad, perdón, en realidad vamos a ponerle campo ID de tipo string, ¿sí? Para saber cuál es entonces el campo. ¿Qué me va a devolver esta función? Un número, ¿sí? El número de del siguiente ID del que corresponde. Es decir, si yo estoy viendo la tabla, todas las tablas empiezan con un ID 1, ¿sí? Así que lo que yo estoy viendo es que me debería devolver el 1. Función, ahí está. Entonces, gente, vamos a estar necesitando ya dos variables. Una para estar trabajando con el run SQL. Esto lo voy a minimizar así no molesta porque es la base de datos, ¿no? Uno sería trabajar con run SQL. Acuérdense que... Y acá también lo puse mal, por Dios. Option explicit. Explicit. Una vuelta una persona me dijo por qué no lo habilitaba automáticamente esto. Pero la verdad es que si lo habilito automáticamente es muy probable que al momento de hacer los videos me olvide de decirle lo del option explicit. Así que prefiero seguir poniéndolo. Pero tiene razón, habría que habilitarlo manualmente. Automáticamente. Entonces, que se active automáticamente. Entonces, la primera variable va a ser la del run SQL. La variable que veníamos usando del proyecto anterior como para darle una continuidad a todo esto, por si algún momento mezclamos todo, era RSQL de tipo vamos a definir esta variable como un nuevo objeto del run SQL. Otra cosa que vamos a estar necesitando es una variable de matricial. Yo generalmente para mí es común llamarla datos. Ustedes háganlo como les gustaría a ustedes, ¿sí? Si les representa otro nombre mejor, háganlo. Este va a ser un tipo variant, porque las variables variant es como que se encajan a la perfección con ese tipo de trabajos. Así que ya de entrada vamos a empezar a ejecutar la primera consulta. Es la única consulta que vamos a ver en el video y vamos a cerrar esta función
acá, sí, cortamos acá. Entonces sería que almacenamos a datos la función que está en Run SQL, ¿sí? Run SQL es un módulo de clase que trabaja a través de RSQL, ¿sí? Estamos ahí, ¿no? Entonces vamos a almacenar a datos lo que está en rsql. Y ahí aparece la función conectar. Tengan en cuenta que ahora vamos a ejecutar una consulta select, ¿sí? O sea que no me va a tirar el error que yo les venía diciendo, pero bueno, eso lo vemos después. Esto es la consulta, que ya la vamos a hacer. Esto es la ruta sería this workbook.path. ¿Por qué? Porque de momento estoy haciendo que la base y el archivo se encuentren en el mismo destinatario de la ruta, ¿sí? En la misma carpeta. Entonces, de momento poniendo thisworkbook.path es suficiente, porque tanto la ruta de este archivo como la de la base de datos es la misma. Pero si ustedes quieren guardar por un tema de seguridad la ruta en otro lugar, llámenlo en un servidor o donde sea, ¿sí? O en otra ruta, lo que sea, acá deberían especificar esa ruta, ¿eh? Y esto funciona. Y acá el nombre de la base de datos. En el proyecto anterior habíamos dicho thisworkbook.name, pero nosotros estamos diciendo ahora que quizás abriríamos más adelante la posibilidad de que la base de datos se obtenga de diferentes archivos. Por lo tanto, se me tildó. Por lo tanto, dejé preparado esta función. Esta función solamente me va a devolver el nombre del archivo Excel donde estamos guardando, ¿sí? Fíjense que es lo que está acá arriba. Entonces, simplemente tengo que convocar a eso, bd1. ¿Qué pasa? Epa. ¿Qué pasa? bd1, que me va a devolver esto, ¿no? Está dentro del módulo de clases. Es decir, todo lo que esté dentro del módulo de clases no hace falta pasarlo por una variable y todo lo demás. Todo esto es por lo que está fuera del módulo de clases. Lo aclaro por las dudas. Bueno, gente, vamos a cortar ahí, no cortar el video, no, sino que la macro, y vamos a crear un módulo temporario como para trabajar rápido y al pie. Vamos a MSG Box. Vamos a obtener el primer ID de la tabla configuración. Entonces necesitamos dim mf como un nuevo objeto new de mis funciones, ¿sí? Todo esto vengo alineándolo a como lo venimos trabajando en el proyecto anterior, así que si vieron el proyecto anterior, esto es como un repaso, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es debería devolver 1. Entonces, esto sería mf.nextID. Esto, gente, me tiene que abrir una ventanita con el número 1. Eso es lo que debería hacer. Pero no va a ser del todo así. Primero necesita la tabla. Bueno, la tabla está también en mis funciones, pero mis funciones está fuera de este módulo, así que hay que hacerlo por mf.tabla configuración. Y luego necesita el nombre del campo. El nombre del campo es ID configuración. Como es un texto, va entre comillas, ¿sí? ID configuración. Bueno, ahí sí llegamos a la tabla, que me la va a crear con el nombre conf y los campos de la A a la C. Eso está bien. Y ahí llegó a esta función. ¿Qué pasa? Me olvidé obviamente hacer la consulta. La consulta para obtener el siguiente ID sería select max, es decir, devolverme el número máximo de ID, sabiendo que en ese campo hay números, ¿no? De ID configuración más 1, es decir, del último que hay, del más grande que hay, devolverme uno más. From la tabla, ¿por qué no la convocamos si está acá adentro? Porque yo acá no sé cuál estoy queriendo hacer, ¿sí? Entonces la estoy recibiendo por parámetro. Entonces utilizamos la variable tabla, que es la que funciona por parámetros, que recibimos por parámetros. Perdón, y acá hay un temita. Yo puse ID configuración ya de entrada, pero en realidad tenemos que usar la que recibimos por parámetro también, ¿eh? Eso es un error mío. Campo ID. Bueno, entonces, campo ID me devuelve ID conf, que es el campo de la llave primaria de la tabla configuración.
A esto le tomamos el valor máximo y le sumamos 1, ¿sí? Eso es lo que va a devolver el select. ¿De qué tabla? De la tabla que pasamos por parámetro, que es de la hoja de configuración de la columna A a la columna C. Acá no necesitamos filtro, ¿sí? Entonces vamos a dejar nomás ahí la consulta. Ya de entrada esto lo voy a agregar a la ventana de inspección. Claramente ahora está vacío porque todavía no recibió nada. Y cuando ejecutamos esto le voy a mostrar solamente esta vez y cuando me tire el error, ¿sí? Para no volver a pasar por el run SQL. El run SQL entonces, me faltó la tabla. El run SQL entonces llega acá, que genera las variables, las configura, arma la cadena de conexión. Todo eso lo expliqué a la perfección en el video 7 del proyecto anterior, ¿sí? Y abre la base de datos, por lo visto hasta ahora no hay error, sino ahí me tiraría un error, y me devuelve datos. Cierra la tabla y resetea las variables. Estos son cosas que son necesarias, ¿sí? Termina la función y ahí me completó datos. Pero ¿qué pasó? Datos me dice que el valor es nulo. What the fuck, ¿por qué un nulo? Si yo quise obtener el valor máximo del ID. Bueno, cabe destacar que eso es así y todo esto es a propósito y por eso estamos empezando desde cero, para darnos cuenta de que puede ser que alguna vez empecemos desde cero, al menos una tabla, y el primer valor que recibamos sea nulo. Entonces, no hay problema, lo que tenemos que hacer es que ante una situación como esta, si is null, datos de fila 0, ahora le explico que es fila 0 columna 0 por si no se entiende, fila 0 columna 0, si esto es nulo, entonces a next ID le devolvemos 1, que es el primer ID. Si no, a next ID devuélveme el dato que recibió datos, o sea, el valor que recibió datos, que está almacenado en datos de fila 0, perdón, columna 0, y ahí terminamos el if. Bueno, gente, ¿qué es esto de fila 0, columna 0? Como les expliqué, datos es una variable de tipo variant, es decir, de naturaleza matricial. Entonces, los datos no se almacenan perdón, directamente sobre el nombre, sino sobre unos índices de posición de fila 0, ¿sí? Acuérdense que en una matriz el primer índice es la fila, el siguiente es la columna y esta sería el valor. Fila 0, columna 0, ahí se almacenó el nulo, ¿sí? Es decir, que si yo devuelvo datos sin esto, no va a devolver nada y posiblemente me tire error. Entonces, analizamos, ¿el valor este es nulo? Sí, entonces a next ID devolverle el número 1 y si no, a partir del siguiente me va a devolver el 2, el 3 y todo lo demás. Y ahí es donde el message box me devolvió el 1. Bueno, gente, ese fue el primer paso. Esta función va a ser súper necesaria. Esta va a ser súper necesaria y la vamos a estar utilizando mucho, porque tengan en cuenta que por cada registro de cualquiera de las 4 tablas que tenemos acá, la vamos a estar convocando para saber cuál es el siguiente ID de esa tabla. Entonces, nada, de momento cortamos ahí. Ya algo es algo como para comenzar, y posiblemente en el próximo video ya empecemos a trabajar con el formulario, ¿sí? Es decir, configurando los elementos. Vamos a tener que cargar las opciones de empresas, de cargo y todo lo demás. Así que, en realidad deberíamos empezar con esto primero antes que el formulario. Pero bueno, ya veremos. Gente, espero que les esté gustando este nuevo proyecto, y si les gustó el video, como os digo siempre, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y nos estamos viendo. Hasta la próxima.